Plazas públicas. La plaza pública ha sido un papel en todas las diferentes culturas, pues han sido el espacio donde existe la realidad de las manifestaciones sociales dentro de un contexto. A lo largo de la presentación se expondrá el origen y la concepción que ha tenido la plaza pública en México, con la finalidad de poder entender un poco de la historia, recordando que son los usuarios los que crean y recrean los espacios públicos para un uso social. La perspectiva histórica revela lo particular, que se encuentra nutrida de detalles porque se desarrolla su análisis desde el origen del espacio público, como una área en donde se desenvuelven y tienen lugar los eventos. Y entonces, lo particular de dicha perspectiva radica en que se ocupa del desarrollo del objeto en cuestión, que en este caso es el espacio público con modalidades y ritmos propios para cada país. La concepción del término plaza pública no es novedoso, ya que las acciones que se realizan en ella han existido siempre, puesto que se trata de un lugar que se encuentra sujeto a modificaciones de acuerdo a la sociedad, porque dichos usuarios toman importancia en el sentido que se encuentran activos dentro de un contexto, y así toman relevancia quienes actúan en dicho espacio. La plaza pública existe desde la creación de los primeros asentamientos sedentarios humanos. Diríamos que nació junto con la creación de poblados y más adelante ciudades, ya que es un elemento de cohesión del grupo humano, y es en general el espacio central de las construcciones grupales. En una pequeña aldea se da la existencia de una única plaza, mientras en las poblaciones mayores hay por lo general una plaza principal y varias plazuelas aledañas. Por lo general, la arquitectura tradicional de cualquier población humana suele ser de tipo radial en torno a la plaza. Esta constituye el espacio más amplio y el sitio con múltiples usos de bien común. En la plaza se suelen situar los elementos y edificios de uso público más utilizados, la fuente principal, el ayuntamiento o sitio de reunión vecinal, la iglesia, la escuela. Son elementos comunes a prácticamente todas las culturas de la humanidad. La plaza tradicional se ha utilizado siempre para actividades muy diversas de uso comunitario. En las aldeas de montaña, por ejemplo, es frecuente que las plazas sean al mismo tiempo eras donde se realizaba la trilla. Igualmente, por ser espacios diáfanos, son sitios idóneos para la instalación de mercados y ferias, celebración de eventos, bailes, hogueras, subastas, anuncios públicos, sitio de castigos, sentencias y ejecuciones en el pasado también, y por descontado, sitio de juego infantil. La noción de espacio público
se registran investigaciones de corte histórico, en las cuales lo público tiene raíces remotas y todas hacen referencia a las estructuras comunitarias donde el individuo no es reconocido como particular, ni como persona, ya que el vocablo público tenía dos significaciones principales. La primera era el pueblo, es decir, el conjunto de habitantes de una ciudad, mientras que la segunda se refería a lo público, de lo que se hacía o se decía a la vista de todos, o bien era conocido. La descripción histórica y sociológica de la plaza pública mexicana es realizada por dos autores, Jerome Monet y Soledad Cruz, y aunque de manera independiente realizan sus exposiciones sobre el tema, ambos documentos se complementan y confirman los sucesos. Se describen los cambios ocurridos en el principal espacio público de la Ciudad de México, que es la Plaza Mayor, la cual es un referente inmediato y básico para comprender la función de los otros espacios públicos del área central de la Ciudad de México, de tal manera que la Plaza Mayor se constituye como un espacio histórico en el que la nación se edificaba, por lo que lo público era el espacio que se refería a ser el área de encuentro, vínculo, unidad e identidad del país. Orientando a lo que sucede después de la Revolución Mexicana como un problema central del siglo XIX, la construcción de la nación, misma que engloba a la elaboración de la Constitución, la representación política, la ciudadanía, las elecciones, las libertades individuales, la opinión pública, entre otras, implicó al espacio público como el objeto de reflexión contemporánea. Y así es como México, de 1960 a 1980, realiza un seguimiento en la función del espacio público y a partir de cuestiones históricas y políticas. Al ubicar la plaza pública en la conflictiva configuración de su constitución y cambios entre el pensamiento antiguo y el moderno, nos permite observar desde diferentes formas, concebirla y registrarla como un ordenamiento peculiar en cada época, con imaginarios singulares y acordes con ella, y con los sujetos que la crearon, y hoy las usan, y disponen de ella por experiencia vivida, en conflicto o en negociación, es decir, nos proponemos indagar en la interiorización del espacio a partir de la experiencia de uso, como forma de pensamiento adecuada que recupera al sujeto como agente, es decir, como fuerza portadora de acción. Actualmente, apreciamos a la plaza pública desde la modernidad, es decir, unitaria. Esto significa apreciarla como construcción y edificación, objeto de planeación y conservación, en síntesis, tal como es, como patrimonio de una cultura, donde el sujeto no se encuentra en acción en el presente mismo. Plazas públicas durante el Porfiriato. Durante la época que gobernó don Porfirio Díaz, la Ciudad de México se engrandeció. El progreso tuvo sus efectos en la vida cotidiana, y el orden imperó en los habitantes que vieron a la ciudad crecer y modernizarse. La electricidad llegó para alumbrar la noche. Los estilos afrancesado y morisco dieron forma a los nuevos inmuebles y la estabilidad económica fue una realidad. Se caracterizó este proceso con la incorporación de la zona rural a la zona urbana, desbordando, naciendo obras arquitectónicas y espacios públicos para la sociedad. El Zócalo capitalino. Durante el Porfiriato, el Zócalo lucía en el centro un kiosco y un jardín repleto de árboles que también se podía observar en las noches, porque ya contaba con alumbrado eléctrico. A sus alrededores se encontraba la principal estación del transporte público. De la plaza salían diversas rutas del tranvía, primero de mulitas y después eléctricos, que corrían hacia distintos puntos de la ciudad.
En esta imagen destaca al frente la antigua estación de tranvías, de primera y segunda clase. En las cuatro esquinas de la plaza están las bases de los Pegasos de Agustín Querol, que hoy se encuentran en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Un par de hombres caminan por el Zócalo a principios del siglo XX. Se aparecen los jardines que ocupaban la plaza. Al fondo se observa el Palacio de Ayuntamiento todavía sin el último nivel, y el que hoy conocemos como el Gran Hotel de la Ciudad de México. Ahora bien, continuamos con la Plaza de la Constitución. Se puede observar algunos cambios tanto en 1920 como en 1925. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorar a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, y la boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa, allá en Chihuahua, Parral y la boquilla. Ni falta que hace que ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas, su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaban combatiendo en la guerrilla, allá en Chihuahua, Parral y la boquilla. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se mueren sin agua las semillas, los campesinos le rezan novenarios cuando les faltan el frijol y la tortilla. ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa? ¿Qué falta que hace que reviva Pancho Villa? El Palacio de Bellas Artes es el teatro lírico más relevante y el centro más importante del país dedicado a todas las manifestaciones de las bellas artes. En un principio, la construcción del nuevo Teatro Nacional, llamado después Palacio de Bellas Artes, es compleja y tiene una dinámica singular. Dos épocas importantes de la historia de nuestro país la definen: el régimen de Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana. La construcción del Palacio de Bellas Artes fue encargada por el entonces presidente Porfirio Díaz al final de su mandato, para la celebración del centenario del inicio de la independencia de México.
Se observa el Palacio de Bellas Artes en construcción entre 1920 y 1925. Así bien, también se puede ir observando que en 1915 cómo le van dando una estructura ya al Palacio de Bellas Artes. Plazas públicas durante la Revolución Mexicana. La revolución permitió que se buscaran nuevas formas de expresión que marcaran un cambio significativo. Revolucionarios, pintura mural, 1922-1927. Revolucionarios junto a ferrocarril, 1914. Las plazas públicas fueron un espacio fundamental para compartir toda la información acerca del movimiento armado. Un ejemplo claro sobre esto fue el acto de entrada del Ejército Constitucionalista a la Ciudad de México, el 20 de agosto de 1914, acto que representó la esencia del triunfo revolucionario. Carranza fue escoltado por su Estado Mayor y acompañado por el general Álvaro Obregón, jefe del Ejército del Noroeste, y el general Juan Cabral, comandante militar de la Plaza de México. A las 12:30 repicaron las campanadas de la Catedral Metropolitana. Uniéndose al festejo popular, la Guardia Constitucionalista del Palacio Nacional rindió honores con una salva de 21 cañonazos. Gente en el Zócalo durante la entrada de Venustiano Carranza a la Ciudad de México, 1914. Entrada del señor Carranza al Palacio Nacional. Autoría Gutiérrez. Fecha 1914. Venustiano Carranza y comitiva al llegar a la Ciudad de México. Autoría Gutiérrez, 1914. La importancia de las plazas públicas durante la Revolución Mexicana es cuando se convocaban manifestaciones para defender y compartir sus ideales en aquellos espacios públicos. Por ejemplo, en 1914, Álvaro Obregón preside una manifestación frente al hemiciclo a Juárez. El motivo de la manifestación era celebrar el abandono de las tropas americanas. Álvaro Obregón, presidente, manifestación frente al hemiciclo a Juárez. Autoría Casasola. Fecha 1914. Precisamente el hemiciclo a Juárez honra al expresidente Benito Juárez, data de 1910, cuando fue construido por órdenes de Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la independencia. Es una obra del arquitecto Guillermo de Heredia y las esculturas realizadas con mármol de Carrara son de Alessandro Lazzarini. Tiene un claro estilo neoclásico con 12 columnas dóricas y en los extremos tiene remates de urnas doradas. Monumento a Benito Juárez, visita general 1905-1915. Plazas públicas posteriores a la Revolución Mexicana. Monumento a la Revolución. Hacia finales del siglo XIX, el gobernante de México, Porfirio Díaz, tuvo la idea de construir un edificio que albergara al Palacio Legislativo. Pero fue hasta septiembre de 1910 que inicia la obra. 2 meses después estalla la Revolución Mexicana y el proyecto es detenido cuando ya había un armado de la estructura de acero del edificio. Estructura del Monumento a la Revolución, vista aérea, 1920.
Estuvo a punto de ser demolida en más de una ocasión, hasta que en 1933 el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santisiala propuso al entonces secretario de Hacienda Alberto Pani el aprovechamiento de parte de la estructura de la cúpula del frustrado Palacio Legislativo para erigir un monumento a la entonces recién concluida la Revolución Mexicana. El proyecto fue aceptado y fue concluido en 1938, con la estructura que hoy conocemos.